Los responsables afirman que fue borrada. Más tarde, los avances tecnológicos significarían que ningún satélite dependería de nuevo de un componente humano. El progreso en los satélites espías automatizados fue tan grande que al final los dos países, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, consideraron que no merecía la pena lanzar pilotos en misión de reconocimiento. La tecnología del satélite explotada con fines militares también proporcionó alguna estabilidad. Esta nueva información sirvió para calmar los temores de la Guerra Fría. Las naciones podían ahora medir la capacidad militar de sus enemigos. Los tratados podían ser verificados, las violaciones descubiertas. Y aunque esta información no podía revelar las intenciones de un país, proporcionaba un grado de tranquilidad en un mundo muy peligroso. Lo que hicieron esos satélites fue crear una verdadera revolución en la historia del mundo. Hicieron posible el control de las armas. Nos daban la suficiente información para que supiéramos si iba a producirse un grave enfrentamiento y una posible guerra con Rusia. Sabíamos que si se desencadenaba la guerra, ambos lados serían aniquilados. Y a excepción de algunos empedernidos chiflados por ambas partes, esto tuvo una influencia muy estabilizadora. Mientras las conversaciones y las verificaciones internacionales propiciaban una coexistencia pacífica, los soviéticos permanecían cautos en cuanto a una posible ventaja americana. La superioridad de Estados Unidos en submarinos nucleares les preocupaba particularmente. Respondieron desarrollando un sistema ultrasecreto de contraataque con cohetes, el SPRN. Una red que englobaba varios sistemas de vigilancia. El primer sistema involucraba un seguimiento continuo de los lanzamientos de misiles. Por medio de unos sensores infrarrojos en el espacio, los soviéticos podían detectar el calor de los misiles. Konstantin Blasko-Blasov era un importante diseñador de satélites. Gracias a sus esfuerzos, los soviéticos podían saber exactamente lo que ocurría en cualquier parte del mundo. Seguíamos los acontecimientos y sabíamos lo que pasaba. Sabemos dónde están las plataformas y las zonas con un número peligroso de misiles. Tenemos una visión global. De hecho, aunque alguien se vuelva loco y actúe, incluso en ese caso estamos a salvo. Otros medios intervienen inmediatamente para entrar en acción y ofrecer protección a nuestro país contra hechos tan impredecibles. El sistema elaborado detectaba y protegía de los misiles agresores. Similar al sistema Patriot norteamericano, los antimisiles soviéticos S-300 podían detectar y destruir cualquier amenazante misil. Los sistemas de alerta temprana proporcionaban información sobre su trayectoria y velocidad. El radar antimisil captaba entonces el blanco y lanzaba un misil de búsqueda de calor para interceptar y acabar con el agresor. Los soviéticos también desarrollaron un sistema de observación global para vigilar aviones, barcos y vehículos de cargamento. Sergei Mishukov desarrolló sistemas para rastrear submarinos estadounidenses. Para evaluar la situación, teníamos que conocer la posición de los buques en todo momento. Se sabe que los últimos acuerdos entre Rusia y Estados Unidos engloban gran parte del potencial nuclear de los submarinos de Estados Unidos. Los satélites eran cada vez más importantes para el mando militar, el control y las comunicaciones. A la vez, las inquietudes sobre la seguridad de dichos satélites evolucionaron. Los primeros tratados sobre el espacio exterior se firmaron para garantizar que el espacio quedara libre de todo despliegue de armas. Pero ambos lados se percataron de la ventaja de poder inhabilitar los satélites claves de su oponente. Uno de los aspectos del sistema de protección global soviético incluía buscar y destruir objetos militares en el espacio. Aquí el satélite vuela. Eso nos interesa. Tenemos que ir al lugar donde ha aparecido y ejecutar las operaciones necesarias.
Tengo que decir que es el único sistema de este tipo en el mundo. Nadie posee tal sistema todavía. Estos satélites sirven para desmantelar las naves de reconocimiento enemigas. Las primeras pruebas de este sistema empezaron en 1964. En los años 70, este sistema mantuvo una rapidez de lanzamiento de 90 minutos. En menos de una hora después del despegue, el sistema antisatélite soviético podía inutilizar un satélite apuntado. Los Estados Unidos poseían esa tecnología, pero no desarrollaron un arma similar. No escogimos ese método. Te introduces en su sistema de mando y utilizando su código le dices al satélite que se tome el resto del día libre. Esta es la manera más eficaz de deshacerse de un arma sin volarla en pedazos. Porque no saben si el satélite está roto, si tú estás dentro, si está funcionando después de todo, y los tienes completamente perdidos y confundidos. En tiempos de guerra es lo que uno pretende. Debido a sus devastadoras consecuencias, el acuerdo contra los misiles balísticos de 1972 se firmó tanto por Estados Unidos como por la Unión Soviética para prohibir el desarrollo de sistemas antimisiles en el espacio. Pero ninguno de los dos descansaba en paz. Durante la administración Reagan, la iniciativa de defensa estratégica provocó el desarrollo de armas en el espacio por ambas partes. Esto acabó con la moratoria autoimpuesta sobre el desarrollo soviético del sistema ASAT. En esta época posterior a la Guerra Fría, la amenaza de una aniquilación total ha disminuido, pero los satélites se han convertido en indispensables herramientas militares, como lo explica el diseñador Leonard Legozo. La experiencia del Golfo, y era esencialmente un conflicto local, muestra que la efectividad de las Fuerzas Armadas utilizadas ahí se vieron positivamente reforzadas por el uso de sistemas de apoyo espaciales. Creemos que el papel de los sistemas de defensa espaciales es ahora esencial en todos los tipos de conflicto. La inquietante realidad es que ahora el mundo puede necesitar estos sistemas militares de detección avanzados más que nunca. Al menos a corto plazo, la proliferación de las armas nucleares se ha intensificado por la falta de control del armamento de la antigua Unión Soviética. En su día clave para alejar al temido Armagedón, la mortal tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética ha pasado. Pero el planeta sigue en peligro desde arriba, porque circulando por encima de nosotros está quizá el secreto más devastador de la antigua Unión Soviética: satélites radiactivos en una trayectoria de colisión con la Tierra. Enseguida volvemos. Durante la Guerra Fría, el espacio era el último lugar escondido. Un silencioso cómplice tanto para Estados Unidos como para la Unión Soviética. Misiones ultrasecretas, satélites espías y mortíferos cargamentos se mantenían ocultos en una invisible órbita alrededor de la Tierra. Pero el espacio no puede albergar estos secretos para siempre. La alta atmósfera está plagada con los restos de misiones espaciales vetustas y satélites estropeados. Al congestionarse las órbitas con más y más basura espacial, el peligro de colisión aumenta. Atraídos por la fuerza de la gravedad, otros satélites pueden perder su órbita. En 1979, el Skylab norteamericano causó la primera gran alerta al caer sobre Australia. Los restos espaciales soviéticos plantean un mayor riesgo, ya que algunos de ellos son radiactivos. Los Estados Unidos piensan que la Unión Soviética lanzó satélites espías navales impulsados por reactores nucleares desde 1967. Como el satélite volaba muy bajo, no podía funcionar con baterías solares. Por eso se equiparon con reactores nucleares. El sentimiento general era que no era una buena idea. Esto se confirmó cuando uno de ellos descendió inesperadamente y aterrizó en los territorios del norte de Canadá y esparció material radiactivo en una zona bastante amplia.
Cuando fue evidente que este satélite estaba cayendo, los gobiernos occidentales presionaron a los soviéticos para que les informaran. Todo el mundo estaba muy nervioso y preguntaron qué podía ocurrir. Al final preguntaron al señor Bondaro, el diseñador de ese reactor espacial atómico. El Comité Central Soviético pidió al diseñador que preparara un informe, pero nunca fue revelado a los occidentales. Su contenido era demasiado inquietante. Escribió una carta y dijo que no ocurriría nada. Pero había una pequeña probabilidad de que se incendiara al golpear la Tierra. Podía provocar una pequeña explosión nuclear de unos 5 kilotones. 5 kilotones es la mitad de la bomba de Hiroshima. No solo no había forma de saber lo que ocurriría cuando se estrellara contra la Tierra, tampoco se podía saber dónde iba a estrellarse. Este potencial de desastre era terrorífico. Hubo un suspiro colectivo de alivio cuando los restos llovieron sobre una zona apenas poblada del norte de Canadá, sin explotar. Los responsables gubernamentales acometieron el inmenso esfuerzo de localizar y contener esa contaminación. Aunque se había evitado una devastadora explosión nuclear, aún había peligro. Algunos de estos restos podían liberar unas dosis mortales de radiación tras unas horas de exposición. El gobierno canadiense se enfrascó en un multimillonario esfuerzo de limpieza. La zona de búsqueda cubría 65.000 kilómetros cuadrados. Podía haber sido mucho peor. En realidad, tuvimos suerte de que no viajara otros 10 o 15 minutos más, porque esa nube de desechos podía haber caído mucho más cerca de zonas como los Grandes Lagos o incluso en la costa este de Estados Unidos. Estos satélites estaban diseñados para abandonar sus reactores en órbitas más altas, al empezar a caer. Después del accidente de Canadá, los soviéticos desarrollaron otra seguridad. Este sistema fue puesto a prueba cuando otro satélite empezó a caer sin haberse librado primero de su reactor nuclear. En lugar de descender en una sola pieza, con sus materiales nucleares protegidos, dentro del reactor resistente a altas temperaturas, se separó en varios trozos. Esta separación permitió que los isótopos de uranio y de plutonio se destruyeran en la alta atmósfera y se esparcieran en un amplio territorio. Una vez más, el desastre se evitó de milagro. En ese periodo se lanzaron 3 docenas de satélites impulsados por reactores nucleares. Aún permanecen en esas órbitas altas alrededor de la Tierra. Tienen una esperanza de vida de unos 400 años, según el tipo de satélite. De modo que en unos 400 años existe el peligro letal de que estos satélites se estrellen en la Tierra con unos reactores nucleares que no habrán agotado la mitad de sus vidas. Así que es algo que la gente de este planeta deberá finalmente solucionar para evitar que tales desastres puedan ocurrir. En este escenario de alto riesgo, los satélites espías radioactivos en órbita baja no fueron juzgados por el peligro potencial que representaban, sino por la información confidencial que proporcionaban. Pero estos episodios planteaban una pregunta obvia. ¿Qué puede hacer la comunidad mundial para eliminar la amenaza potencial de estos devastadores desechos espaciales? Afortunadamente, los diseñadores están trabajando para eliminar la amenaza de otro accidente nuclear. Ahora podemos empezar a limpiar el espacio de desechos. Algunos objetos altamente peligrosos podrían ser trasladados a la Tierra o a otras órbitas, donde permanecerían miles de años. Cada movimiento en el espacio se consideraba como un movimiento militar clandestino cuidadosamente planificado. Y la idea estadounidense de un transbordador espacial no fue diferente. Los soviéticos temían que tuviese capacidad de combate. No podían arriesgarse. Necesitaban responder de la misma forma. La misión. Y era esencialmente un conflicto local. Muestra que la efectividad de las Fuerzas Armadas utilizadas ahí se vieron positivamente reforzadas por el uso de sistemas de apoyo espaciales.
Creemos que el papel de los sistemas de defensa espaciales es ahora esencial en todos los tipos de conflicto. La inquietante realidad es que ahora el mundo puede necesitar estos sistemas militares de detección avanzados más que nunca. Al menos a corto plazo, la proliferación de las armas nucleares se ha intensificado por la falta de control del armamento de la antigua Unión Soviética. En su día clave para alejar al temido Armagedón, la mortal tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética ha pasado. Pero el planeta sigue en peligro desde arriba. Porque circulando por encima de nosotros está quizá el secreto más devastador de la antigua Unión Soviética. Satélites radiactivos en una trayectoria de colisión con la Tierra. Enseguida volvemos. Durante la Guerra Fría, el espacio era el último lugar escondido. Un silencioso cómplice tanto para Estados Unidos como para la Unión Soviética. Misiones ultrasecretas, satélites espías y mortíferos cargamentos se mantenían ocultos en una invisible órbita alrededor de la Tierra. Pero el espacio no puede albergar estos secretos para siempre. La alta atmósfera está plagada con los restos de misiones espaciales vetustas y satélites estropeados. Al congestionarse las órbitas con más y más basura espacial, el peligro de colisión aumenta. Atraídos por la fuerza de la gravedad, otros satélites pueden perder su órbita. En 1979, el Skylab norteamericano causó la primera gran alerta al caer sobre Australia. Los restos espaciales soviéticos plantean un mayor riesgo, ya que algunos de ellos son radiactivos. Los Estados Unidos piensan que la Unión Soviética lanzó satélites espías navales impulsados por reactores nucleares desde 1967. Como el satélite volaba muy bajo, no podía funcionar con baterías solares. Por eso se equiparon con reactores nucleares. El sentimiento general era que no era una buena idea. Esto se confirmó cuando uno de ellos descendió inesperadamente y aterrizó en los territorios del norte de Canadá y esparció material radiactivo en una zona bastante amplia. Cuando fue evidente que este satélite estaba cayendo, los gobiernos occidentales presionaron a los soviéticos para que les informaran. Todo tuvo una influencia muy estabilizadora. Mientras las conversaciones y las verificaciones internacionales propiciaban una coexistencia pacífica, los soviéticos permanecían cautos en cuanto a una posible ventaja americana. La superioridad de Estados Unidos en submarinos nucleares les preocupaba particularmente. Respondieron desarrollando un sistema ultrasecreto de contraataque con cohetes, el SPRN. Una red que englobaba varios sistemas de vigilancia. El primer sistema involucraba un seguimiento continuo de los lanzamientos de misiles. Por medio de unos sensores infrarrojos en el espacio, los soviéticos podían detectar el calor de los misiles. Konstantin Blasko-Blasov era un importante diseñador de satélites. Gracias a sus esfuerzos, los soviéticos podían saber exactamente lo que ocurría en cualquier parte del mundo. Seguíamos los acontecimientos y sabíamos lo que pasaba. Sabemos dónde están las plataformas y las zonas con un número peligroso de misiles. Tenemos una visión global. De hecho, aunque alguien se vuelva loco y actúe, incluso en ese caso estamos a salvo. Otros medios intervienen inmediatamente para entrar en acción y ofrecer protección a nuestro país contra hechos tan impredecibles. El sistema elaborado detectaba y protegía de los misiles agresores. Similar al sistema Patriot norteamericano, los antimisiles soviéticos S-300 podían detectar y destruir cualquier amenazante misil. Los sistemas de alerta temprana proporcionaban información sobre su trayectoria y velocidad. El radar antimisil captaba entonces el blanco y lanzaba un misil de búsqueda de calor para interceptar y acabar con el agresor. Los soviéticos también desarrollaron un sistema de observación global para vigilar aviones, barcos y vehículos de cargamento. Sergei Mishukov desarrolló sistemas para rastrear submarinos estadounidenses.
Para evaluar la situación, teníamos que conocer la posición de los buques en todo momento. Se sabe que los últimos acuerdos entre Rusia y Estados Unidos engloban gran parte del potencial nuclear de los submarinos de Estados Unidos. Los satélites eran cada vez más importantes para el mando militar, el control y las comunicaciones. A la vez, las inquietudes sobre la seguridad de dichos satélites evolucionaron. Los primeros tratados sobre el espacio exterior se firmaron para garantizar que el espacio quedara libre de todo despliegue de armas. Pero ambos lados se percataron de la ventaja de poder inhabilitar los satélites claves de su oponente. Sergei Mishukov desarrolló sistemas para rastrear submarinos estadounidenses. Para evaluar la situación, teníamos que conocer la posición de los buques en todo momento. Se sabe que los últimos acuerdos entre Rusia y Estados Unidos engloban gran parte del potencial nuclear de los submarinos de Estados Unidos. Los satélites eran cada vez más importantes para el mando militar, el control y las comunicaciones. A la vez, las inquietudes sobre la seguridad de dichos satélites evolucionaron. Los primeros tratados sobre el espacio exterior se firmaron para garantizar que el espacio quedara libre de todo despliegue de armas. Pero ambos lados se percataron de la ventaja de poder inhabilitar los satélites claves de su oponente. Uno de los aspectos del sistema de protección global soviético incluía buscar y destruir objetos militares en el espacio. Aquí el satélite vuela. Eso nos interesa. Tenemos que ir al lugar donde ha aparecido y ejecutar las operaciones necesarias. Tengo que decir que es el único sistema de este tipo en el mundo. Nadie posee tal sistema todavía. Estos satélites sirven para desmantelar las naves de reconocimiento enemigas. Las primeras pruebas de este sistema empezaron en 1964. En los años 70, este sistema mantuvo una rapidez de lanzamiento de 90 minutos. En menos de una hora después del despegue, el sistema antisatélite soviético podía inutilizar un satélite apuntado. Los Estados Unidos poseían esa tecnología, pero no desarrollaron un arma similar. No escogimos ese método. Te introduces en su sistema de mando y utilizando su código le dices al satélite que se tome el resto del día libre. Esta es la manera más eficaz de deshacerse de un arma sin volarla en pedazos. Porque no saben si el satélite está roto, si tú estás dentro, si está funcionando después de todo y los tienes completamente perdidos y confundidos. En tiempos de guerra es lo que uno pretende. Debido a sus devastadoras consecuencias, el acuerdo contra los misiles balísticos de 1972 se firmó tanto por Estados Unidos como por la Unión Soviética para prohibir el desarrollo de sistemas antimisiles en el espacio. Pero ninguno de los dos descansaba en paz. Durante la administración Reagan, la iniciativa de defensa estratégica provocó el desarrollo de armas en el espacio por ambas partes. Esto acabó con la moratoria autoimpuesta sobre el desarrollo soviético del sistema ASAT. La alta atmósfera está plagada con los restos de misiones espaciales vetustas y satélites estropeados. Al congestionarse las órbitas con más y más basura espacial, el peligro de colisión aumenta. Atraídos por la fuerza de la gravedad, otros satélites pueden perder su órbita. En 1979, el Skylab norteamericano causó la primera gran alerta al caer sobre Australia. Los restos espaciales soviéticos plantean un mayor riesgo, ya que algunos de ellos son radiactivos. Los Estados Unidos piensan que la Unión Soviética lanzó satélites espías navales impulsados por reactores nucleares desde 1967. Como el satélite volaba muy bajo, no podía funcionar con baterías solares. Por eso se equiparon con reactores nucleares. El sentimiento general era que no era una buena idea. Esto se confirmó cuando uno de ellos descendió inesperadamente y aterrizó en los territorios del norte de Canadá y esparció material radiactivo en una zona bastante amplia. Cuando fue evidente que este satélite estaba cayendo,
los gobiernos occidentales presionaron a los soviéticos para que les informaran. Todo el mundo estaba muy nervioso y preguntaron qué podía ocurrir. Al final preguntaron al señor Bondaro, el diseñador de ese reactor espacial atómico. El Comité Central Soviético pidió al diseñador que preparara un informe, pero nunca fue revelado a los occidentales. Su contenido era demasiado inquietante. Escribió una carta y dijo que no ocurriría nada. Pero había una pequeña probabilidad de que se incendiara al golpear la Tierra. Podía provocar una pequeña explosión nuclear de unos 5 kilotones. 5 kilotones es la mitad de la bomba de Hiroshima. No solo no había forma de saber lo que ocurriría cuando se estrellara contra la Tierra, tampoco se podía saber dónde iba a estrellarse. Este potencial de desastre era terrorífico. Hubo un suspiro colectivo de alivio cuando los restos llovieron sobre una zona apenas poblada del norte de Canadá, sin explotar. Los responsables gubernamentales acometieron el inmenso esfuerzo de localizar y contener esa contaminación. Aunque se había evitado una devastadora explosión nuclear, aún había peligro. Algunos de estos restos podían liberar unas dosis mortales de radiación tras unas horas de exposición. El gobierno canadiense se enfrascó en un multimillonario esfuerzo de limpieza. La zona de búsqueda cubría 65.000 kilómetros cuadrados. Podía haber sido mucho peor. Los responsables afirman que fue borrada. Más tarde, los avances tecnológicos significarían que ningún satélite dependería de nuevo de un componente humano. El progreso en los satélites espías automatizados fue tan grande que al final los dos países, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, consideraron que no merecía la pena lanzar pilotos en misión de reconocimiento. La tecnología del satélite explotada con fines militares también proporcionó alguna estabilidad. Esta nueva información sirvió para calmar los temores de la Guerra Fría. Las naciones podían ahora medir la capacidad militar de sus enemigos. Los tratados podían ser verificados, las violaciones descubiertas. Y aunque esta información no podía revelar las intenciones de un país, proporcionaba un grado de tranquilidad en un mundo muy peligroso. Englobaba varios sistemas de vigilancia. El primer sistema involucraba un seguimiento continuo de los lanzamientos de misiles. Por medio de unos sensores infrarrojos en el espacio, los soviéticos podían detectar el calor de los misiles. Konstantin Blasko-Vlasov era un importante diseñador de satélites. Gracias a sus esfuerzos, los soviéticos podían saber exactamente lo que ocurría en cualquier parte del mundo. Seguíamos los acontecimientos y sabíamos lo que pasaba. Sabemos dónde están las plataformas y las zonas con un número peligroso de misiles. Tenemos una visión global. De hecho, aunque alguien se vuelva loco y actúe, incluso en ese caso estamos a salvo. Otros medios intervienen inmediatamente para entrar en acción y ofrecer protección a nuestro país contra hechos tan impredecibles. El sistema elaborado detectaba y protegía de los misiles agresores. Estados Unidos engloban gran parte del potencial nuclear de los submarinos de Estados Unidos. Los satélites eran cada vez más importantes para el mando militar, el control y las comunicaciones. A la vez, las inquietudes sobre la seguridad de dichos satélites evolucionaron. Los primeros tratados sobre el espacio exterior se firmaron para garantizar que el espacio quedara libre de todo despliegue de armas. Pero ambos lados se percataron de la ventaja de poder inhabilitar los satélites claves de su oponente. Uno de los aspectos del sistema de protección global soviético incluía buscar y destruir objetos militares en el espacio. Aquí el satélite vuela. Eso nos interesa. Tenemos que ir al lugar donde ha aparecido y ejecutar las operaciones necesarias.
Lo que hicieron esos satélites fue crear una verdadera revolución en la historia del mundo. Hicieron posible el control de las armas. Nos daban la suficiente información para que supiéramos si iba a producirse un grave enfrentamiento y una posible guerra con Rusia. Sabíamos que si se desencadenaba la guerra, ambos lados serían aniquilados. Y a excepción de algunos empedernidos chiflados por ambas partes, esto tuvo una influencia muy estabilizadora. Mientras las conversaciones y las verificaciones internacionales propiciaban una coexistencia pacífica, los soviéticos permanecían cautos en cuanto a una posible ventaja americana. La superioridad de Estados Unidos en submarinos nucleares les preocupaba particularmente. Respondieron desarrollando un sistema ultrasecreto de contraataque con cohetes, el SPRN. Una red que... Similar al sistema Patriot norteamericano, los antimisiles soviéticos S-300 podían detectar y destruir cualquier amenazante misil. Los sistemas de alerta temprana proporcionaban información sobre su trayectoria y velocidad. El radar antimisil captaba entonces el blanco y lanzaba un misil de búsqueda de calor para interceptar y acabar con el agresor. Los soviéticos también desarrollaron un sistema de observación global para vigilar aviones, barcos y vehículos de cargamento. Sergei Mishukov desarrolló sistemas para rastrear submarinos estadounidenses. Para evaluar la situación, teníamos que conocer la posición de los buques en todo momento. Se sabe que los últimos acuerdos entre Rusia y Estados